Buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir es agradecer a todos ustedes que estén aquí en una tarde como hoy, tan buena, en el tiempo tan bueno que tenemos hoy, pues tener esta concurrencia, esta asistencia aquí, pues a nosotros nos llena de satisfacción el que puedan un poco de la mano de la presentación que yo voy a hacer recorrer las enfermedades cardiovasculares aquí en Lugo, conocer nuestro servicio de cardiología, qué es lo que estamos haciendo y bueno, comentar con ustedes aspectos que puedan ser de interés pues para todos. Tengo que agradecer también, pues por supuesto, donde estamos, a la Fundación de Abanca que nos haya acogido aquí, a la Voz de Galicia, que es el impulsor de esto, y por supuesto a nuestro gerente de nuestra estructura de gestión y a todo el equipo directivo que ha impulsado esto y a todos los profesionales del hospital que participan de alguna manera todos de esta iniciativa. Entonces, bueno, lo que quiero hacer es un recorrido, un poco un recorrido de la mano mostrándoles pues qué es el servicio de cardiología, quiénes somos los que componemos el servicio de cardiología, qué hacemos, a qué nos dedicamos, dónde estamos. Pues bueno, muchos sabemos, conocemos el hospital, pero los entresijos del hospital, pues muchas veces si no nos ha tocado estar ingresados o ir a hacer alguna prueba, pues a veces es complicado. Lo que nos transmiten muchas veces pues los medios de comunicación o gente cercana, pues son visiones de las cosas que a veces pues bueno, tienen siempre un sesgo. Yo voy a tratar de mostrarles realmente pues qué es lo que somos, cómo lo hacemos y cómo es la enfermedad cardiovascular en nuestro ámbito sanitario, en Lugo, en Galicia, en el mundo. Nosotros tenemos una estructura dentro del servicio de cardiología que está centrada en tres pilares, como comentaba antes Pilar, pues yo creo que todo médico tiene tres facetas que son fundamentales. La asistencial, por supuesto, es inherente a ser médico. Nuestro papel en el día a día es ver pacientes, diagnosticar enfermedades, tratar, acompañar al paciente, tratar de mejorar los síntomas, mejorar en lo que podamos el pronóstico. Ese es un papel que es fundamental en todo médico, pero de la mano de ese papel todo médico es docente. Nosotros estamos trabajando y participamos de la actividad de un hospital como el nuestro, que se ha transformado en los últimos años y en este momento siempre lo ha sido, pero bueno, ha cogido más relevancia la docencia, no solamente de los residentes, sino de los alumnos. Nuestra transformación en el hospital universitario nos ha cambiado y, por supuesto, la investigación clínica. Yo digo que todos los médicos, por su labor diaria, hacen investigación clínica. No es que publiquemos o que se publique un artículo, sino simplemente tu experiencia clínica, recoger esa experiencia clínica, eso es investigación clínica que nos hace mejorar y progresar a todos. Por lo tanto, cuando trabajamos en esos ámbitos, tengo que cogerle al puntero el toque, porque si no nos vamos para atrás. Trabajamos en el ámbito asistencial y vamos a hacer como un flash de las cosas en la asistencia, docencia e investigación que hemos cambiado o que hemos transformado en los últimos años. Y luego nos vamos a meter en cada una de las patologías y de las áreas de la cardiología para hacer un repaso, pues eso, de la patología y la actividad por cada área. Dentro de la actividad asistencial, pues bueno, todo servicio, todo grupo de médicos dentro del hospital, fuera del hospital, lo compone, pues eso, personas que están implicadas en el día a día de esa actividad. Nosotros somos cardiólogos, entonces decíamos en el servicio en este momento, pues ya somos 18 cardiólogos, es decir, somos uno de los servicios grandes desde el punto de vista de la estructura del personal del hospital, pero no solamente médicos, sino enfermeras. Tenemos más de 30 enfermeras en el servicio, auxiliares, personal administrativo, celadores, sin todos juntos, sin ese conjunto, de forma global, no podríamos realizar el trabajo que hacemos. Por lo tanto, yo estoy aquí, pero yo estoy y soy mi grupo, es decir, mi grupo de profesionales, que es este que pueden ver aquí, con nombre y apellidos en cada área y con responsabilidad en cada área. Y con un organigrama desde el punto de vista de la estructura asistencial, que es lo que nos da la fuerza. Si nosotros trabajamos en procesos, enfermedades cardiovasculares,
y esas enfermedades cardiovasculares pues las centramos en actividad clínica y en procesos asistenciales, y esta es nuestra estructura. Aquí lo podemos ver, donde pues cada una de las áreas, que luego las vamos a ver, tienen una función específica dentro del diagnóstico y del tratamiento de todas las enfermedades cardiovasculares. Un aspecto importante es la hemodinámica, claro, ya antes salía. Yo creo que esto es importante, todos nos sentimos orgullosos de poder haber contado con esta unidad en nuestro hospital, porque de la mano de esa unidad se ha transformado la asistencia de la patología cardiovascular, de la más grave, de la que incide más sobre la mortalidad cardiovascular, que es el infarto de miocardio, y esa apertura de la sala de hemodinámica de nuestro hospital nos ha transformado. De la mano, no solamente aquí, sino de la provincia, de la comunidad autónoma, la apertura de las salas de Orense y de Lugo ha transformado el programa de asistencia al infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ha sido pasos hacia adelante muy importantes en ese sentido. Aquí vemos el mapa de Galicia. Estos son, dentro del programa asistencial del infarto agudo de miocardio en Galicia, cuáles son los recursos en los hospitales donde hay salas de hemodinámica. En este momento, La Coruña, Santiago, Vigo, Lugo, Orense, Pontevedra también tiene actividad de hemodinámica. Los recursos del transporte sanitario, sin el 061 no haríamos nada, es la clave. Antes decíamos, luego lo recordaremos, que es muy importante contactar cuanto antes. Nosotros tenemos una gran suerte de poder llamar a un dispositivo a través de un teléfono que es el 061. Si yo tengo dolor torácico, lo primero que tengo que hacer, y creo que eso puede ser un infarto, llamar al 061, que es el que va a decidir lo que tengo que hacer. Me va a poner el recurso a la puerta de mi casa, va a decidir lo que hay que hacer en cada momento. Y aquí, pues bueno, el abrir nuestra sala ha un poco cambiado la asistencia en nuestra provincia, de tal manera que, bueno, más de 1000 pacientes nosotros se trasladaban fuera de la provincia a hacer estudios diagnósticos y terapéuticos a Santiago y a La Coruña, y en este momento eso se ha transformado. Hemos podido pues poner nuestro programa, que en este momento de la angioplastia primaria está de 8 a 3, como antes decíamos. Otro área importante es el área del intervencionismo en las arritmias. El corazón es un motor que tiene una parte mecánica, donde las válvulas, la función del corazón, las coronarias, muy importante, pero la parte eléctrica también es muy importante, y esos problemas eléctricos, arrítmicos, se resuelven muchas veces mediante procedimientos también de cateterismos invasivos, y el hospital, nuestro hospital, ha podido poner en marcha dentro de nuestro servicio un programa de la asistencia a estos pacientes con arritmias que antes se tenían que trasladar a otros hospitales para resolver el problema aquí en Lugo. Y esta es la sala de electrofisiología de nuestro hospital, una de los pasos adelante importantes que hemos tenido en el último año. Otro aspecto importante, estos son flashes de los últimos meses, años. El último año hemos podido poner en marcha un programa de rehabilitación cardíaca. Un paciente, cuando tiene un infarto de miocardio, un síndrome coronario agudo, es muy importante tratarlo en la fase aguda, tratarlo cuanto antes, pero una vez pasada la fase aguda, ese paciente tiene que cambiar su vida, cambiar sus hábitos, porque eso tiene un impacto sobre el pronóstico del paciente. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, las unidades de rehabilitación cardíaca, donde los pacientes hacen un programa específico que va a hacer que toda esa vida se resetee de sus factores de riesgo, la dieta, la actividad física, el cumplimiento de la medicación. Se ha puesto en marcha en Lugo desde hace más de un año, en este momento. La doctora Llorente es la responsable de esa área, y yo, dentro de las experiencias que hemos tenido en el servicio, en el hospital, es una de las más satisfactorias, de las cuales estamos todos encantados. Están encantados los médicos, las enfermeras, el personal, los rehabilitadores, los fisioterapeutas, los pacientes, todos. Yo estoy encantado de que la actividad se haya podido desarrollar y con ese nivel de satisfacción, como digo, en el último año. Es la primera unidad de un hospital público de Galicia. Santiago ya ha puesto en marcha la suya, Vigo la pondrá recientemente, tiene el diseño estructurado y la pondrá próximamente, y esto es un aspecto muy importante. Después de un infarto queda mucha más vida, y mi cambio de todos los hábitos de mi vida, mis factores de riesgo, la dieta, la actividad física, juega un papel muy importante en que esos pacientes vayan bien. No solamente en el programa agudo,
para que yo me reincorpore a mi actividad laboral, para que las cosas vayan bien, sino en el futuro. Eso es para siempre. De tal manera que aquí en Lugo se ha podido constituir una asociación de pacientes ligados a la rehabilitación cardíaca que van a asegurar que yo, he tenido un infarto, pueda contactar con el grupo para poder hacer una serie de actividades ligado al hospital. Otro aspecto muy importante es la planta, la unidad de hospitalización de cardiología, donde cada vez estamos más complejizados, y una unidad de cuidados intermedios es también una de las unidades un poco referencia o estrella dentro del servicio. Y la imagen cardíaca, que, bueno, la tecnología en cardiología evoluciona de una forma terrible, cada vez tenemos más avances tecnológicos que nos permiten ser mejores en el diagnóstico, mejores en el tratamiento, y la unidad de imagen cardíaca, donde fundamentalmente la ecografía, el TAC y la resonancia nos van a permitir hacer mejores diagnósticos, y en este sentido también hemos podido progresar de tal manera que podamos renovar tecnológicamente nuestro servicio. Otro aspecto de estos flashes del servicio es la relación con primaria. La base del sistema sanitario es la atención primaria, esa es la base, en la prevención. Yo no tengo que llegar al evento cardiovascular, no tengo que llegar al infarto. Mi médico de atención primaria es el que tiene que controlar todos mis factores de riesgo vascular. La relación con el hospital y con los servicios, que es unidireccional, los servicios de atención primaria con los servicios del hospital, en este momento es a través de una herramienta tan buena como la historia clínica electrónica, que podemos compartir de forma conjunta los médicos de atención primaria y los médicos del hospital, donde todos los documentos, todas las pruebas del paciente van a ser vistas de forma inmediata por cada uno de estos médicos. Por lo tanto, eso es un aspecto muy importante, y nosotros en nuestra historia electrónica, se llama Janus, es uno de los aspectos más importantes que hay que remarcar. También la teleconsulta, que es ligada a esa conexión directa del médico de atención primaria con los servicios, que en nuestro caso puede ser a través de una consulta telefónica de forma directa, que cualquier médico de primaria puede llamar al servicio de cardiología durante la mañana y comentar cualquier caso, y la teleconsulta a través de la historia electrónica son dos aspectos fundamentales en el manejo de los pacientes con patología cardiovascular. Y toda la actividad que hacemos tratamos de medirla. Nosotros cada año hacemos siempre una auditoría interna dentro del servicio, de tal manera que cada área del servicio hace un análisis de toda la actividad clínica, asistencial, científica, docente, que hace a lo largo del año. Nos sirve para compartir todas esas experiencias, reunirnos durante un par de días y darle una vuelta a todo. Para nosotros es muy importante, muy gratificante, porque lo vemos cada año, donde uno se pone los deberes y al año siguiente ve si esos deberes se han cumplido y cuáles son las áreas de mejora. Y los indicadores de calidad asistencial realmente hoy en día son los aspectos más importantes en la actividad de un médico, de cualquier sistema sanitario. Yo tengo que saber qué es lo que hago, cómo lo hago y cuáles son los resultados, ¿no? Y en ese sentido, pues algunos de nuestro servicio, que aquí pongo de forma general, donde una iniciativa de la Sociedad Española de Cardiología es mostrar esos indicadores de calidad asistencial y compararlos entre hospitales parecidos en España, de tal manera que, pueden ver aquí, nosotros somos la barra amarilla con relación a hospitales de nuestro entorno iguales que nosotros en España, pues estamos en un estándar de indicadores asistenciales en cada una de las áreas en torno a la media de los hospitales españoles. Y tenemos proyectos que realmente son claves dentro del servicio. Uno de ellos, el infarto, con un responsable clínico. La insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, la cardiopatía isquémica crónica. Es decir, que no solamente en la estructura asistencial estamos ligados a estructura de dónde hacemos el trabajo, sino al programa asistencial de cada una de la patología. Otro aspecto es la investigación. Bueno, a nosotros nos gusta hacer investigación clínica, eso es lo que nos hace progresar, realmente es un estímulo para todos. Dentro del servicio de cardiología tenemos una tradición de años de relacionarnos con otros servicios. Realmente yo siempre digo que el servicio de cardiología de nuestro hospital de Lula es un servicio de puertas abiertas, es decir, cualquiera puede entrar, cualquiera puede acceder
no solamente los compañeros médicos y el personal sanitario dentro del hospital, sino cualquier persona puede acceder. Y nosotros nos caracterizamos por una relación muy buena con todos los servicios. Eso es la clave para que, pues en líneas de investigación nuestras, por ejemplo, una línea clásica es la inflamación y enfermedad vascular, pues nos hemos aliado con servicios que teóricamente pues, estaban muy alejados de la cardiología, como por ejemplo la reumatología, ¿no? La endocarditis con la medicina interna, con los infectólogos del hospital, el síndrome coronario agudo con la UCI, con los intensivistas, con los médicos de urgencias de nuestro hospital, el riesgo cardiovascular con muchos médicos, sobre todo con médicos de atención primaria, y las arritmias, la fibrilación auricular, que como veremos después es una de las lacras en este momento que tenemos dentro de la patología cardiovascular por el impacto pronóstico que tiene, pues es otra de las alianzas, sobre todo con la atención primaria, que tenemos. Aquí podemos ver qué producimos, es decir, la investigación se mide, la producción científica se mide. Nosotros vamos a congresos, presentamos comunicaciones, publicamos artículos de investigación, tenemos tesis en desarrollo, es decir, tenemos una serie de actividades desde el punto de vista de investigación que tienen un impacto y que se mide. Y aquí podemos ver, pues bueno, en el último año publicamos más de 20 artículos en revistas internacionales. Estas son las tesis. Los proyectos de investigación, muy importante que un servicio y un hospital como el nuestro, un hospital clínico, docente, participe en proyectos de investigación clínica que son proyectos competitivos dentro de España, de nuestro país y fuera de España, de tal manera que podamos optar con proyectos nuestros, activos, desde aquí, desde Galicia, desde Lugo, en estructuras de investigación, plataformas, redes, como en este momento participamos y el Servicio de Cardiología participa. Aquí podemos ver con relación con diferentes hospitales, servicios de España y de fuera de España. Los ensayos clínicos, esto es otro aspecto muy importante. Cada fármaco que llega a la clínica, es decir, cada fármaco nuevo, cada investigación, cada innovación en cada área diagnóstica y en la farmacológica, en los fármacos, lleva un proceso de investigación clínica donde los ensayos clínicos es una parte fundamental. Los ensayos clínicos se hacen en el mundo, cuando se prueba un medicamento nuevo. El Hospital de Lugo participa en múltiples ensayos clínicos. El Servicio de Cardiología en ensayos de los últimos fármacos que han llegado a la medicina cardiovascular en los últimos años. Por ejemplo, yo creo que a todos les suena los nuevos anticoagulantes. A todos les suena los nuevos medicamentos que están para bajar el colesterol, que son ahora los nuevos medicamentos que nos vienen para bajar todavía más el colesterol, los nuevos antiagregantes. Pues ahí hemos podido participar en ensayos de referencia del mundo y realmente eso es un orgullo para todos los que participamos y para nuestro hospital. Y luego la relación con nuestro paraguas. Desde hace unos cuantos años, ya yo creo que en este momento deben ser 4 años, la Fundación de Investigación de Lugo, de nuestra provincia, se integró en el paraguas que es el Instituto de Investigación de Santiago. Somos campus de Lugo y ese IDIS, el Instituto de Investigación de Santiago, ha constituido una fundación de investigación conjunta entre Lugo y Santiago. Todas esas potencialidades, utilizando recursos de Santiago, de Lugo, con el campus universitario aquí, con las alianzas con la Facultad de Veterinaria, nos ha servido para poner proyectos conjuntos y para aprovechar oportunidades que nos brinda pues, estructuras como el Instituto de Investigación de Santiago, que es uno de los pocos acreditados en España y que tiene muchos recursos y que, bueno, nuestro hospital y nuestro servicio pues, se beneficia de esa alianza. Y en relación con nuestro campus universitario, hay otros grupos que tienen alianzas desde el punto de vista de investigación con la Facultad de Veterinaria y con el Departamento de Farmacología que dirige el catedrático Luis Botana. Y bueno, yo estoy muy agradecido a su grupo porque nos ha permitido poner una línea básica de investigación básica ligado a pues, sustancias, nuevos fármacos posibles sintetizados a través de toxinas, de esponjas marinas, de productos marinos que pueden tener un impacto sobre lo cardiovascular. Y en este sentido, pues bueno, hemos puesto varios proyectos en este momento en relación con ellos y es un aspecto muy importante para conjugar la investigación básica y la investigación clínica.
Y por último, la actividad docente. Como antes decía Pilar, pues para nosotros era un reto poder ser un hospital docente de cardiología y un servicio docente de cardiología. La hemodinámica nos condicionaba en ese sentido, la electrofisiología también. Con la puesta en marcha de estas dos unidades hemos presentado nuestra propuesta de acreditación docente y podremos ser docentes y tener residentes de cardiología, es lo que nos hace progresar en el año 2017 y para nosotros es muy importante. La relación con la Universidad de Santiago, que en este momento pues tiene sus alumnos de sexto de medicina haciendo prácticas el rotatorio, el último curso, sexto, aquí en el hospital, pues es otro estímulo que hay que potenciar, mantener y mimar dentro de Lugo y del hospital, que es, yo creo que uno de los aspectos principales como estímulo para la docencia de todos. Les invito a visitar nuestra página. Eso hemos hecho otro esfuerzo para visibilizarnos, ¿no? Hemos puesto una página web que permite a todo el mundo acceder y saber qué es el Servicio de Cardiología de Lugo, qué es lo que hace, a qué se dedica, quién lo forma, qué pruebas se pueden hacer en él, información de esas pruebas, es decir, ponerlo todo lo más abierto y transparente posible. A qué se dedica desde el punto de vista asistencial, docente. Y aquí ven, esta es la página web www.cardiologia-lugo.com. De tal manera que uno quiere saber algo de lo que hace la cardiología en Lugo, con visitar esta página, ahí lo tiene todo. Con toda esta actividad, pues también el hospital nos presenta y el hospital se presenta pues a premios como es este, es decir, el premio Best in Class, que es ya un clásico de comparar los hospitales españoles y que realmente lo que hace es un estímulo para cada uno de los servicios, para cada uno de los hospitales, de tal manera que, bueno, nosotros en el año 2013 y 2014, en estos premios españoles que valoran la calidad de lo que uno hace, desde el punto de vista asistencial, docente, de la investigación, pues hemos sido seleccionados entre los 5 mejores servicios de cardiología de España. Esa es la visión, en flashes, de lo que es la cardiología en la asistencia, en la investigación, en la docencia en estos últimos años. Cómo nos hemos ido transformando y cómo nos hemos ido pues bueno, constituyendo y visibilizando para que todo el mundo pues pueda tener acceso, tenga conocimiento de lo que hacemos, cómo lo hacemos, quiénes somos. Y en este momento vamos a hacer un recorrido de la mano por cada una de las unidades. Es como si entrásemos dentro del servicio. Vamos a ir entrando por las puertas. Esta es la puerta de hospitalización. No queremos entrar en el servicio de cardiología. Yo no quiero tener un infarto, por supuesto, no quiero estar mal, pero tengo que saber cuando llego al hospital cuál es la estructura que me va a recibir. Bueno, pues el servicio de cardiología tiene una parte básica y esta es la primera parte por donde entran todos nuestros pacientes, entran a través de urgencias, muchos de ellos. La cardiología es una especialidad de la urgencia. Los pacientes de cardiología están muy bien, cuando se ponen muy mal, cuando se ponen mal, se ponen muy malos, tienen que ir a urgencias, entran a través de la urgencia. Esta es nuestra planta, nuestra unidad de hospitalización. Tenemos una unidad potente de hospitalización, tenemos una unidad con 30 camas. Nosotros dentro de nuestro hospital, con la forma de trabajar que tiene el servicio de cardiología, garantizamos que siempre, casi siempre tenemos camas dentro de nuestra unidad. Y realmente ahí la forman, hay un coordinador, y la forman en la actividad clínica 3 cardiólogos. Hay 3 cardiólogos dedicados a esa actividad diaria. Tiene mucho trabajo, trabajamos todos con el acelerador al máximo, pero eso es lo que nos permite recambiar, mover mucho las camas, resolver los problemas rápido y siempre tener recursos. La población de Lugo, todos sabemos, somos una población cada vez más envejecida, tenemos una pirámide invertida. Nuestros mayores de 65 años pues son más del 30% de la población. Y si vemos cuáles son las causas de mortalidad, en España la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad. A pesar de haber avanzado mucho en el diagnóstico, en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, sigue siendo la primera causa de mortalidad por delante de los tumores. Y en Galicia sigue siendo la enfermedad cardiovascular, en Lugo también. Aquí podemos ver la primera causa de mortalidad en Lugo, las enfermedades del aparato cardiocirculatorio, 34%, seguida los tumores.
¿Dónde nos sitúa eso en cuanto a enfermedad cardiovascular con relación al resto de España? Nos sitúa en la media. Cuando nosotros analizamos esa mortalidad en base a la edad, es decir, a lo viejos que somos, estamos en la incidencia, en esa tasa de mortalidad, en la media de España. Y hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Los hombres se mueren por infarto de miocardio y las mujeres se mueren por ictus, por enfermedad cerebrovascular. De tal manera que tenemos que seguir, no podemos bajar la guardia. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad en nuestro país y en nuestro entorno. Y dentro de los motivos de ingreso, aquí podemos ver en el ULA, ¿cuáles son la primera causa de ingreso? Las enfermedades del aparato circulatorio, seguida del aparato respiratorio, el aparato digestivo, los tumores. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de ingreso también hospitalario. ¿Y de qué depende el infarto de miocardio, la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica? De nuestros factores de riesgo. Todos lo sabemos. Por eso la prevención, la atención primaria, el prevenir el evento cardiovascular es la clave, y controlar los factores de riesgo es la clave. Si yo los controlo todos, si yo tuviese mi peso controlado, el colesterol controlado, la tensión controlada, no fumo, no soy diabético, podría prevenir casi todos los infartos. El 80% de los infartos pueden prevenirse controlando estos factores de riesgo. Por lo tanto, es fácil, evidentemente, no es sencillo. Esto es un trabajo continuo y nos queda mucho por hacer, pero tenemos que mentalizarnos todos. El control de los factores de riesgo cardiovascular son la clave para prevenir el infarto. En esta semana pasada, este mes pasado, sale publicado un artículo que vuelve a decirnos que tenemos mal controlados los factores de riesgo cardiovascular en España. ¿Cómo sale Galicia? Es decir, Galicia siempre sale en la obesidad alta, por encima de la media. Esta nos ha puesto de segundos en España. Realmente nos ha sorprendido. Primero los asturianos, luego gallegos y andaluces. Pero con diferencias grandes entre comunidades. Galicia un 24% de obesidad y Baleares un 10%. Ahí tenemos que incidir, ¿no? La hipertensión, siempre estamos por encima de la media española. El control de los factores de riesgo, estamos por encima de la media española. Por tanto, incidir sobre el control de los factores de riesgo es la clave en la prevención. Cuantos más factores tengo, si yo soy obeso, fumo, tengo la tensión alta, el colesterol alto, fíjense, las barras rojas, en vez de sumar, multiplica mi riesgo de tener un infarto. Por lo tanto, bueno, tengo que controlar bien los factores de riesgo, porque no es sumar, sino que es multiplicar el riesgo. Pacientes de Lugo, de nuestra planta, del último año. 30 camas, la mitad de las camas nosotros las tenemos telemetradas, más hombres que mujeres. El 66% de nuestros ingresos son varones e ingresamos 1.400 pacientes al año. Es decir, tenemos una actividad alta, tenemos un recambio alto de las camas, tenemos un nivel de ingresos importante para nuestra estructura. ¿Y cuál es nuestra población? Pues fíjense, pacientes mayores. Los pacientes entre 70 y 80 años son la parte principal de nuestros pacientes. Cada vez vivimos más, nuestra esperanza de vida en este momento para las mujeres pues casi es la segunda, tercera del mundo, más de 80 años, para los varones casi rondando los 80 años. Los pacientes con patología cardiovascular son pacientes mayores. ¿De dónde nos vienen? De urgencias. Nos vienen de urgencias la mayor parte de los pacientes. ¿Por qué? Yo me pongo malo del corazón, llamo al 061, acabo en urgencias, ingreso a través de urgencias. Y los diagnósticos principales, pues es lo que veíamos un poco antes, es el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica, la causa principal. El 46% de nuestros pacientes ingresan por problemas coronarios, seguida de la insuficiencia cardíaca y de las arritmias, de los pacientes con arritmias. Esos tres grandes grupos son los tres grandes grupos de patología cardiovascular en nuestro medio, en Galicia, en Lugo, en nuestro hospital.
Y fíjense, como trabajamos con el acelerador al máximo, muchas veces vamos con la lengua afuera. Cuando ingresa un paciente en cardiología, tarda de media 5 días, menos de 6 días en irse para su casa. Estancia media 5,7 días. Todas las pruebas lo más rápido posible, y el paciente hoy en día, cuando tiene un infarto, llega por la puerta, se le abre la arteria, ese infarto se aborta y a los 3 días está en su casa. Es decir, realmente el proceso, lo más importante es llegar cuanto antes, llegar pronto y en las mejores condiciones. Estamos siempre con camas libres, esto es lo verde. Siempre tenemos camas libres, eso es muy bueno. Que el Servicio de Cardiología de Lugo tenga camas disponibles nos garantiza que yo no voy a estar acogotado con esa espada de Damocles de forma continua. Siempre voy a tener disponibilidad para ingresar a mis pacientes. Y luego, esto es una tasa de reingresos en la planta. Los pacientes se van para su casa, pero se van bien. Reingresan poco, quiere decir que las cosas se hacen bien. Otra parte muy importante es la imagen cardíaca. Esto es un eco. Hoy en día, cuando analizamos el corazón, una de las pruebas diagnósticas clave es verlo a través de una ecografía, de ultrasonidos. Esto es un corazón, bueno, se movía, pero la presentación aquí no se mueve. Vengo a la consulta, vengo al hospital, el cardiólogo lleva el eco en el bolsillo. La tecnología ha evolucionado tanto que nuestro fonendo, que seguimos llevándolo, lógicamente tiene mucha importancia, es nuestro ecógrafo. Va en el bolsillo de la bata, de tal manera que yo voy a ver el corazón de forma directa cuando el paciente está en urgencias, entrando por la puerta. Esta área es muy importante. Ha evolucionado tanto que lo puedo ver de forma tridimensional, como si fuese el cirujano cardíaco que abro el corazón para cambiar una válvula. Aquí, esto es la válvula mitral, una de las válvulas del corazón. Estoy metido dentro del corazón, estoy viendo la válvula de forma directa. Hoy en día tenemos ecógrafos que nos permiten verlo como si lo tuviésemos en la mano, como si fuésemos el cirujano. Y eso es una revolución. Y la imagen, traigo esto aquí porque nuestro hospital abrió en el año, nos fuimos al Lula, al nuevo hospital, en el año 2011. Y el Ministerio pues publicó en el año 2011, después, a finales del 2011, nosotros inauguramos a principios del 2011, cómo debía de ser una unidad de cardiología y cómo debía de ser una unidad de imagen cardiovascular. La responsable de esta área es la doctora Testa, una cardióloga de servicio. Pues todo lo que debía de ser comunicado, cada uno de los aspectos que estamos viendo, es decir, cómo debe estar comunicado, cómo debe ser el diseño, es decir, dentro de la unidad hacemos ecografía y hacemos ecografía dinámica con pruebas de esfuerzo, donde el paciente se pone a correr, estar cerca de otras áreas diagnósticas de la cardiología, con una secretaría que canalice todo, con sala de espera para los pacientes, con un gabinete donde los pacientes después de hacerse procedimientos esperen y esperen de forma controlada, monitorizados, con una enfermera, con los equipos, las salas en el diseño. Bueno, hemos tenido la suerte de poder diseñar una unidad que es lo que marca la guía del Ministerio como una unidad modelo. Y que en este caso, pues bueno, la doctora Testa, yo, todos los cardiólogos de servicio pudimos participar en ese diseño. Y la Sociedad Española de Cardiología asume. ¿Cuántos estudios hacemos? ¿Cuántas ecografías hacemos? Pacientes de Lugo, de nuestra área sanitaria. Nosotros cubrimos un área sanitaria, la provincia son 350.000 habitantes, pero cubrimos un área de 220.000 de forma directa, y los pacientes de Monforte vienen a hacerse muchos más procedimientos a Lula, también los de la costa de Burela. Pues hacemos, fíjense, más de 8.000 ecografías al año, un volumen muy grande. Hay 3 cardiólogos que trabajan ahí, enfermeras, un volumen muy grande. Y hacemos ecos de diferentes tipos. Ecos que vemos el corazón desde fuera, es decir, nosotros hacer una ecografía no le supone ningún problema para el paciente. Es la tecnología más revolucionaria, es la que más tiempo lleva y la que sigue siendo más revolucionaria dentro de la cardiología, porque da mucha información anatómica, funcional del corazón. Hacemos ecos a los niños, hacemos estrés. ¿Qué es eso del ecoestrés? Es decir, ponemos a funcionar las coronarias para saber si le pasa algo a las arterias coronarias. Utilizamos contraste y utilizamos ecos transesofágicos, que es endoscopias, que nos permiten ver el corazón desde el esófago.
y tener imágenes tan espectaculares como las que veíamos antes, tridimensionales de las válvulas del corazón. Dentro de esa actividad de la imagen cardíaca está el TAC y la resonancia. El TAC coronario, que depende de radiología en nuestro hospital, nosotros colaboramos con ellos, fíjense, nos permite hacer una coronariografía, ver las arterias coronarias de forma no invasiva. No tengo que hacerle nada al paciente, le pongo un poquito de contraste, le hago el TAC y hace una reconstrucción de las arterias coronarias que nos permiten ver si hay estenosis, estrecheces de las arterias. Realmente esta tecnología es muy importante. Este es el número de estudios que hacemos en el TAC y la resonancia, y sobre todo hay patologías, no solo en las coronarias, sino en los problemas de la función del corazón, en las miocardiopatías, donde realmente estas pruebas tienen mucha vigencia. La unidad hemodinámica, por supuesto. Y realmente ha sido una transformación de la asistencia, no solo cardiológica dentro del hospital, sino de forma médica, o sea, en general, de todo el hospital. Esto ha transformado el hospital. No solamente no más de 1000 pacientes se tienen que trasladar, sino lo agudo, poder hacer el infarto agudo de miocardio, de tal manera que esta es la puerta por donde entra el paciente desde urgencias, entra y se hace el procedimiento para tratar de abrir la arteria. Bueno, este es un aspecto muy importante. ¿Cuántos cateterismos hemos hecho? Pues aquí aparece el número de cateterismos en los 2 últimos años, más de 1000 cateterismos cada año, más de 400 dilataciones de las arterias, los cateterismos para ver las coronarias, las que están obstruidas se dilatan con procedimientos que cada vez en estos 2 últimos años hemos incorporado más, hemos estado trabajando en este sentido. En la fase aguda del infarto, ¿cuántos infartos hemos hecho? ¿Cuántas angioplastias primarias? Eso lo sabemos. 1/3 de los infartos llegan de 8 a 3. El resto llegan después de las 3 de la tarde. Hemos hecho todos los de esa franja horaria, incluso en los márgenes de la franja horaria, de tal manera que 1/3 de los pacientes se han hecho su angioplastia primaria en Lugo. ¿Qué pacientes? Pues claro, como el infarto es más de hombres, el 69% eran varones y fundamentalmente pacientes con problemas coronarios, pero también valvulares. Cuando yo tengo un problema en una válvula y me tengo que operar de esa válvula, si soy un paciente mayor, tengo que ver cómo están las coronarias, porque a veces hay que cambiar la válvula y poner unos puentes a las coronarias. Por lo tanto, no solamente problemas coronarios, sino valvulares. Y esto sí que es una revolución. Nosotros somos un servicio donde antiguamente todos los cateterismos se hacían por la pierna. Se pasaba un catéter a través de la femoral al corazón, se canalizaban las coronarias y se inyectaba a través de la arteria radial, por la muñeca, con anestesia local. El paciente sale andando de la sala. Realmente es una revolución. El 90% de los cateterismos que se hacen en Lugo se hacen por vía radial. Es una transformación asistencial. No todos los servicios hacen esto en España. Y cuando hacemos angioplastia y dilatamos las arterias, nuestros indicadores de calidad asistencial en la sala pues están por encima de la media del registro español de actividad hemodinámica, y pues en las dilataciones de las arterias, en la angioplastia que se llama, pues es, como vamos a ver, éxito. Consideramos que la angioplastia es éxito, que ha ido bien, pues en la mayor parte de los casos, 99%. Operamos pacientes. Cuando uno tiene un problema valvular, hay que operarlo, cambiarle una válvula, sustituir una válvula, en la estenosis aórtica, en los problemas de la válvula mitral, eso lo hace el cirujano. O cuando hay problemas coronarios, con estrechez de coronarias que no se pueden resolver mediante el cateterismo, mediante la dilatación y ponerle un muelle o un stent. Los pacientes van a cirugía. En Galicia hay 3 servicios quirúrgicos de cirugía cardíaca: La Coruña, Santiago y Vigo. Nuestro servicio de referencia es La Coruña. Nuestros pacientes van a La Coruña a hacerse los procedimientos quirúrgicos, y aquí podemos ver cuántos pacientes en los 2 últimos años hemos enviado. Pues más de 200 pacientes cada año se envían a cirugía cardíaca para hacerse procedimientos de sustituciones valvulares o de revascularización coronaria mediante bypass coronario. El infarto. ¿Cuántos infartos hay en Lugo? Pues el año pasado, y esto está muy bien recogido, ahora tenemos un registro del infarto agudo de miocardio, pero el programa gallego del infarto fue el primer programa que se puso en España, fue pionero.
hace más de 10 años. Y todos esos datos se fueron recogiendo, y se fueron recogiendo en 3 unidades que hacían la asistencia al infarto agudo en la angioplastia primaria: Vigo, Santiago, La Coruña. Pero nunca se compartieron. Realmente eso era uno de los pilares básicos del programa y que todos echamos en falta siempre, que todos esos datos se pudiesen compartir. Realmente ha sido un fracaso de los cardiólogos nuestro. En este momento hay un programa que obliga a que todos los pacientes que tienen un infarto se incluyan en una base y todos los datos estén ahí. Es muy importante. Eso nos va a dar mucha información. Ya la tenemos, porque cada una de las áreas, y Lugo ha sido nuestro servicio, una de las áreas que nos ha importado mucho. Hemos tenido una base de datos específica para recoger los datos de todos nuestros infartos. En la provincia de Lugo, el año pasado, ha habido 184 infartos. Hay 2 tipos de infarto. El infarto que todos asociamos cuando la arteria coronaria se obstruye por un trombo y hay que abrirla cuanto antes, y este se llama infarto con elevación de ST, y luego un infarto que es con oclusiones parciales de la arteria, se ocluye un poco, se vuelve a abrir, oclusiones parciales. Es lo que los cardiólogos llamamos síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Cada vez somos más intervencionistas en esos pacientes, hay que hacer un cateterismo, pero no de forma emergente, como en el otro infarto. Pues de este tipo hay 350 al año en Lugo. Y en Galicia, 4.500 infartos agudos de miocardio al año. Aquí podemos ver 2014, 157, 2015, 184. ¿Y de dónde son cada uno, cada área sanitaria? Está registrado. Evidentemente Lugo es la parte, Lugo Centro, la más importante en población, somos donde tenemos más infartos. El Regalian, el Registro Gallego del Infarto, en este momento es un estudio prospectivo que recoge todos los datos, nos va a dar mucha información. Y aquí podemos ver lo que se ha hecho con los infartos. ¿Qué hicimos el año pasado? Pues bueno, abrir la arteria y abrirla mediante angioplastia primaria. Hay muchas veces pacientes que vienen con un infarto de miocardio y son pacientes que no podemos hacer nada. Por eso el tiempo es lo más importante. Tenemos que llegar cuanto antes, en las mejores condiciones, a través de un sistema sanitario, el 061, que nos transporte y que si hacemos una arritmia que nos haga que el corazón se pare, fibrilación ventricular, podamos darle un choque al paciente y sacarlo de esa muerte súbita que tiene el paciente para llegar a la sala de hemodinámica y abrirle la arteria. Aquí vemos el número de angioplastias primarias, pero hay pacientes que muchas veces llegan muy tarde. Si yo me quedo en mi casa, si yo no consulto, si yo no llamo a nadie y cuando me doy cuenta llevo 12 horas con la molestia, pues muchas veces en esos casos no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la arteria lleva 12 horas ocluida y todo el músculo cardíaco dependiente de esa arteria ya se ha muerto, es decir, se ha necrosado. Aunque le abrimos la arteria, no recuperamos nada. Por lo tanto, el contacto rápido es lo más importante. Y por eso, bueno, pues hay porcentaje de pacientes que no podemos hacer nada. Muy importante. Si tengo dolor torácico, tengo que llamar al 061. Bueno, ¿y cuál es la serie? El infarto de miocardio, dijimos, es de varones. En Lugo, el 74% de los pacientes eran varones. Por lo tanto, si soy varón y tengo esta edad media, 66 años, 65 años, tengo que cuidarme mucho. Si fumo, tengo que dejar de fumar, controlar el colesterol, controlar mi tensión, controlar el peso. Y si no, me va a tocar. Este es el perfil. Fíjense, la mitad de los pacientes eran hipertensos, la mitad tenían el colesterol alto, la mitad fumaban. Es decir, si compro muchos boletos, multiplico y al final me acaba tocando. Y esto es cómo se transporta. A pesar de que este mensaje siempre se transmite a todo el mundo, contactar con el sistema sanitario a través del 061, solamente 1/3 de los pacientes se hacen transferencias directas. Es el 061 el que contacta con el paciente y lo lleva al recurso, lo lleva a la sala para abrir la arteria o lo lleva a un sitio donde se le ponga un tratamiento que rompa ese trombo, mediante tratamiento trombolítico. Por lo tanto, tenemos que mejorar ahí, llamar al 061. ¿Y el tipo de infartos? Bueno, por la localización, los que llegan más malitos, los que recupera el 061, fíjense, hay muchos pacientes que se mueren en su casa, de muerte súbita, sobre todo en las 2 primeras horas. Por eso al principio no debo esperar, porque es el mayor riesgo está al principio. Pues un 5% de los pacientes los trae el 061 porque ha hecho parada cardíaca y los han recuperado, el 061.
Esto es el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, peor va a ser. Peor va a ser mi pronóstico. El tiempo es la clave en el manejo del infarto. Y esto es nuestras guías. Los cardiólogos no hacemos las cosas porque sí, las hacemos porque toda la evidencia científica nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y cada día se le da una vuelta de tuerca a esto. De tal manera que las guías internacionales nos dicen, dependiendo del tiempo, tengo que hacer una cosa u otra. Abrir la arteria lo antes posible. Nuestros retrasos pueden ser mejorables, ¿no? Y en eso luchamos todos los días, tanto dentro del hospital, cuando el paciente llega al hospital, fuera del hospital. Hay una parte muy importante del retraso que es mensajes para la población. Nosotros desde la Sociedad Española de Cardiología, la Gallega de Cardiología, siempre reclamamos campañas, ¿no?, del gestor sanitario, de las instituciones, para hacer campañas de tal manera que el paciente no espere en casa. El tiempo total, el tiempo que yo espero en casa, antes de contactar, suma y va jugando de forma importante. Cuando yo contacto, cuanto antes llegue al recurso, sigue contando. Cada tiempo cuenta, por lo tanto tengo que actuar. ¿Dónde cada uno de nosotros podemos actuar? En el tiempo en casa. Cuando yo empiezo con dolor, tengo que preocuparme. Y voy a tener un médico al otro lado del teléfono. Realmente el recurso del 061 es excelente. Nuestra mortalidad. Aunque en los indicadores de mortalidad, que eran indicadores estandarizados de hospitales parecidos a los nuestros, estábamos en torno a la media, nuestra mortalidad está aquí. Y esto, bueno, en este momento la Consellería ha puesto en marcha la primera iniciativa, que empieza por la cardiología en Galicia, en los hospitales gallegos, de ir a indicadores de calidad asistencial que sean transparentes, que sean consensuados entre todos y que puedan ser comparables. ¿Qué es lo que ocurre con el tratamiento de la estenosis aórtica en Vigo y en Lugo, del infarto en Santiago y en el Barco de Valdeorras? Pues esto es una iniciativa que se acaba de poner en marcha en este momento y que realmente es de las pocas comunidades autónomas que dan un paso en ese sentido. Hay alguna que tiene mucha tradición en ese sentido. Por ejemplo, Cataluña tiene sus indicadores que son públicos, que pueden acceder desde una cuenta de internet, cualquiera puede verlos. ¿Qué tasa de infecciones tiene el Servicio de Cirugía General del Hospital de Manresa? Esto tiene que llegar a todo el mundo y tiene que ser transparente y público. Pues la primera área donde lo ponen en marcha es la cardiología y estamos encantados de poder participar en ese sentido. A nosotros lo que más nos gusta es que nos vengan a ver, que me digan dónde yo puedo mejorar. ¿Dónde puedo mejorar? Yo no quiero ocultar ningún dato. Es más, a mí me encanta que vengan a mi servicio, que vengan a ver todo lo que yo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma de que alguien me diga, mira, esto yo creo que lo podéis mejorar de esta manera, es lo que más aportamos. No nos gusta que nos digan lo que hacemos bien, nos gusta que nos digan lo que hacemos mal. Y esto es remarcar, es un estudio español que analizó la mortalidad de los infartos. En España, en el año 2013, se produjeron 115.000 infartos, síndromes coronarios agudos. Bueno, pues en el infarto de miocardio, el 30%, casi 1 de cada 3 pacientes fallece antes de llegar al hospital. Eso es una catástrofe. Es decir, por mucho que hemos mejorado, es una catástrofe. Ahí es donde tenemos que incidir. Si yo después llego al hospital, hay un 10% que se muere, claro. El que llega muy tarde, el que se le hace una revascularización incompleta, el que hace alguna complicación grave, pero el que no llega es 1 de cada 3 y ahí es donde tenemos que incidir. ¿Por qué? Porque en las 2 primeras horas se producen las arritmias graves, la fibrilación ventricular que hace que el corazón se pare. Y que yo, como no tenga un desfibrilador al lado, no puedo hacer nada. Puedo hacer algo, que es intentar reanimar a mi familiar, y esto lo vemos cada día, y llamar al 061 y me va a decir lo que tengo que hacer. Y muchas veces llega el recurso, el 061, y ese paciente se puede desfibrilar. Por lo tanto, podemos hacer mucho, y sobre todo la gente joven, todos, pero los jóvenes, en este momento hay campañas para hacer formación de reanimación cardiopulmonar, sobre todo a profesores de instituto, a chicos, a los jóvenes de los institutos, que luego van a formar a otros y que pueden afrontar una parada cardíaca en una situación fuera, en la calle. Esto es publicado por la Sociedad Española de Cardiología. Cada vez vamos mejorando, todas las comunidades autónomas. Y la mortalidad del infarto
se sitúa en esa mortalidad estandarizada en torno al 7% en España. Galicia está un poquito por debajo. Hay diferencias entre las áreas en Galicia, pero entonces estamos por debajo de la media española. Eso es bueno. Sobrevivo al infarto. Estupendo. Ahora tengo que cambiar el chip. ¿Y cómo tengo que cambiar el chip? Cambiando mi vida de forma radical. Tengo que cambiar mi vida. Controlar todos los factores de riesgo. La dieta, la actividad física y el control de mis factores de riesgo, tomar la medicación es la base. Y para eso, pues el programa de rehabilitación cardíaca, aquí Clotilde lo sabe, pues incluye a los pacientes en un programa de 8 semanas que lo que hace es grabar a fuego todo ese cambio en el paciente. ¿Para qué? Para que no se olvide nunca más. Evidentemente es un programa de 8 semanas, pero que luego tiene que tener alguna continuidad y el paciente tiene que estar motivado. Es lo que hace el programa, motivar al paciente para que se transforme. En el último año, ¿cuántos pacientes hemos visto en nuestra unidad? 135 pacientes. Es decir, todos los infartos con elevación de ST, sobre todo en un perfil de pacientes con poca comorbilidad, pacientes jóvenes que se tienen que reintegrar a su actividad laboral, son incluidos en este programa. Estos son los datos de forma general y aquí podemos ver, pues bueno, características clínicas, la edad, qué otras patologías tenían. Es uno de los programas dentro del servicio más satisfactorio para los profesionales y para los pacientes. La unidad de arritmias, antes veíamos la sala de electrofisiología, el tratar a los pacientes de forma invasiva. El corazón es un motor y la parte eléctrica nos da mucha lata. No solamente las arritmias graves que producen fibrilación ventricular y parada cardíaca en los pacientes con infartos de miocardio y, bueno, en otras situaciones clínicas, sino otro tipo de arritmias que lo que hacen es impactan sobre el pronóstico de los pacientes. Las arritmias lentas, los bloqueos, a todos les suenan. No tenemos a alguien en la familia que le han puesto un marcapasos. Bueno, ese sistema de conducción, el sistema eléctrico del corazón, envejece. Y al envejecer, pues produce alteraciones que hacen que el corazón pues funcione peor, vaya más lento. Y necesitamos ponerle un marcapasos al paciente. Cada vez tenemos dispositivos mejores. De tal manera que el corazón va muy lento, se para, hay un dispositivo que hace que funcione. Le da un estímulo eléctrico y hace que funcione. Ponemos en Lugo más de 200 marcapasos al año. Hay más de 1000 pacientes con marcapasos en nuestra área sanitaria que seguimos de forma presencial y de forma remota para los controles. Y esto es la actividad en los 2 últimos años. Más o menos está estable en los últimos años. ¿Qué pacientes le ponemos marcapasos? Como es una patología, los bloqueos de la edad, del envejecimiento, pacientes mayores, 80 años de media, 80 años de media. Y sobre todo, hombres otra vez. La patología centrada en el sexo masculino. 60% de los pacientes varones. Los dispositivos cada vez son mejores, son compatibles con que a uno le hagan una resonancia, cada vez son mejores. La innovación tiene que estar en el sistema sanitario, y de hecho está, y tenemos que todos empujar para que la innovación que demuestre coste-efectividad esté dentro de nuestro sistema sanitario. Y en este sentido, pues cada vez tenemos mejores dispositivos y dispositivos que permiten a los pacientes seguirlos de forma remota, que se le puedan hacer procedimientos diagnósticos como resonancias cardíacas, donde antes eran limitados, no se podían hacer, y poner marcapasos, por ejemplo, que eviten la muerte súbita. Los desfibriladores, pacientes recuperados de muerte súbita, se le pone una especie de marcapasos que debajo de la piel y con unos cables que pasan por las venas que van al corazón, cuando el corazón se para por fibrilación ventricular, le dan un choque y hacen que el corazón vuelva a funcionar de forma normal. Y sistemas de monitorización, como el Holter, otras actividades. Esta última semana, la semana pasada, dentro de esa área de electrofisiología del Hospital de Lugo, hemos podido hacer la primera ablación, el primer tratamiento percutáneo de las arritmias en Lugo. Esto es un hito histórico. Estoy encantado, pero todos nos hemos... realmente para mí es uno de los aspectos más importantes y que más lejos podíamos ver, en el sentido de poder conseguir la dotación desde el punto de vista tecnológico, contar con los profesionales y poner esto en marcha. Esto cierra el servicio de cardiología
de nuestra provincia y de Lugo. Y lo que les decía, hoy en día uno desde su casa puede transmitir los datos de un dispositivo, de un marcapaso, a través del teléfono. De tal manera que hay unas enfermeras que están viendo esos datos en el hospital y yo estoy en mi casa. Realmente la innovación en ese sentido es muy importante. La arritmia ligada a la edad, que era lo que hablábamos al principio, la fibrilación auricular, es un problema muy importante en nuestro entorno, el mundo occidental, en Galicia, ligada a la edad y a los factores de riesgo vascular, sobre todo a la hipertensión. De tal manera que es una de las patologías, el corazón deja de ir regular y va irregular, favoreciendo la formación de trombos dentro del corazón, que está en aumento, sigue en aumento en España. Y si se forma un trombo en el corazón, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues ocurre que sale del corazón y se va al cerebro, me produce un ictus. Y eso es una catástrofe. ¿Por qué? Porque o mata al paciente o lo discapacita de forma muy importante. Esta arritmia, ¿cuánta fibrilación auricular hay en Galicia? 65.000 pacientes se estima que tienen esta arritmia. Y la edad media de los pacientes es una edad media alta. Pacientes de edad. En Lugo podría haber en torno a 5.000 pacientes con fibrilación auricular. Muchos de ellos no tienen el diagnóstico, no se han diagnosticado. Por lo tanto, es un reto, ¿no? El ictus. Fíjense, en los pacientes mayores de 80 años que tienen una trombosis, un ictus, el 25% están producidos por esta arritmia, la fibrilación auricular. Se forman trombos dentro del corazón porque en vez de ir regular, se pone irregular el corazón y hace que la sangre se quede remansada dentro de la aurícula izquierda. Y tenemos tratamientos para evitarlo, que son los anticoagulantes, el Sintrón, que todos conocemos, y los nuevos anticoagulantes, que cada vez, los tenemos ahí, y hay algunos pacientes, sobre todo los que se anticoagulan mal con el Sintrón, porque sabemos que se interfiere por los alimentos, por medicamentos, son los indicados para poner los nuevos anticoagulantes, que van a hacer un efecto muy estable y que producen menos complicaciones hemorrágicas que el Sintrón. Tenemos en este momento 3 en el mercado. Ya para terminar, cuando un paciente tiene un problema cardiológico y va a su médico de cabecera, el primer contacto siempre es, en un paciente estable, con el médico de atención primaria. Es el médico de atención primaria el que va a valorar al paciente. Y nosotros, ese médico nos puede llamar por teléfono, nos puede poner una consulta a través de la historia electrónica o nos puede poner una consulta presencial. Nosotros tenemos una estructura de ver a los pacientes dentro del servicio de cardiología del hospital en consultas que llamamos de alta resolución. De tal manera que el paciente llega a la consulta, lo ve un cardiólogo y una enfermera y al paciente se le hace todas las pruebas necesarias. La ecografía, que como he dicho es una rutinaria, tenemos el ecógrafo en la consulta, una prueba de esfuerzo si es necesaria y un Holter si fuese necesaria. De tal manera que el paciente sale de la consulta con un diagnóstico, con un tratamiento y con una orientación desde el punto de vista de las revisiones que tiene que hacer. A veces necesitamos alguna prueba más, pero con esas 3 pruebas lo resolvemos casi todo. Hacemos muchas consultas, más de las que querríamos hacer. Creo que hay más cosas que podríamos resolver si que el paciente tuviese que llegar al hospital. Por eso la herramienta de la teleconsulta, la herramienta de consultar los casos sin que el paciente tenga que venir al hospital, muchas veces resolvería muchos casos. Y ahí es donde estamos trabajando. Este es el número de consultas que hacemos al año, más de 3.000 consultas al año. ¿Y por qué vienen los pacientes? O porque tienen sospecha de enfermedad coronaria, enfermedad de las válvulas, insuficiencia cardíaca, esas son las causas principales. Pero lo más importante es que cuando vemos al paciente, en vez de verlo y pedirle una prueba, esa prueba se le haga en el mismo momento. Para nosotros es importantísimo porque el diagnóstico está puesto desde el primer momento. Y tenemos guías que nos marcan qué es lo que debemos hacer y cómo nos debemos estructurar. Y en ese sentido hemos participado en la elaboración de esas guías y que podemos aplicar en nuestro entorno, ¿no? Bueno, otra patología importante es la insuficiencia cardíaca. Ya acabo, no quiero ser más pesado. Y la insuficiencia cardíaca es otra de las patologías más importantes dentro de la cardiología. En Lugo tenemos un programa de asistencia a la insuficiencia cardíaca
que es conjunto con los internistas de nuestro hospital. Medicina interna y cardiología van de la mano a la hora de atender a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los pacientes con muchas comorbilidades, pacientes muy mayores, con politratamientos, esos pacientes son vistos por el médico de medicina interna, y los pacientes que son más candidatos a hacerse procedimientos de revascularización, que son candidatos al trasplante, son vistos por los cardiólogos, pero de forma muy dinámica. Los pacientes pueden pasar de una consulta a la otra, no solo los pacientes ingresados, sino los pacientes ambulantes. Aquí es el número de pacientes que vemos. Realmente el manejo de esos pacientes cada vez es más complejo porque son muchos tratamientos los que tienen que llevar, pero sabemos que llevarlos de esta manera, en consultas específicas y de forma multidisciplinar, hace que vayan mejor, que reingresen menos dentro del hospital y que se mueran menos, que tengan un mejor pronóstico. Tenemos una estructura para las cardiopatías familiares y luego es un área donde hay alguna cardiopatía familiar bastante prevalente, como la miocardiopatía hipertrófica, y ahí está estructurada dentro de una asistencia específica a los pacientes y a las familias, muy importante, con estudios genéticos, con estudios familiares. Y por último, cuando un paciente viene a urgencias con dolor torácico, tenemos un programa de atención al dolor torácico en urgencias, con el servicio de urgencias, con el área de observación de urgencias llevada por internistas, que lo que permite es que todos nosotros llegamos al hospital con un dolor torácico que pudiese ser coronario, pero que tiene un electro normal el paciente, tiene analíticas normales, entra dentro de un protocolo donde se excluye que sea agudo en ese momento. Al paciente se le van a hacer todas las pruebas diagnósticas en menos de 24 horas, de tal manera que se va a ir para su casa con el diagnóstico hecho y con un nivel de seguridad máximo. Si tiene que ingresar, ingresa. Vemos más de 300 pacientes al año y solamente ingresan el 10% de los pacientes. Los otros se hace todas las pruebas desde urgencias en el servicio de cardiología y se mandan a una consulta de seguimiento. Estos son el tipo de pacientes que acuden, cómo son, y como en el último año, estos son los datos del último año, pues todos han ido bien. Es decir, todos esos pacientes que se han visto en esa unidad, que ya llevamos con esa unidad estructurada más de 5 años, es una de las unidades mejores en colaboración con el servicio de urgencias de nuestro hospital. Por lo tanto, bueno, este es el recorrido que hemos podido hacer a través de la patología cardiovascular en Lugo. Espero que haya sido de interés, sobre todo llegando a la gente. Hay mensajes, como hemos podido ver, que son claves: contactar con el sistema sanitario, poder llegar al recurso lo antes posible cuando uno tiene clínica, fundamentar la prevención en mi médico de atención primaria, en la atención primaria. El servicio de cardiología es un servicio de puertas abiertas, donde la asistencia es lo más importante, pero la docencia y la investigación juegan una parte fundamental. Y aquí traigo una foto, ya se queda un poco antigua, somos muchos más, pero claro, cada uno de ellos tiene una importancia pues muy importante. Aquí nos salen las enfermeras y yo creo que desde aquí yo lo que quiero es agradecerle a todos el empeño que hacen todos los días para que pues todo el trabajo se haga y se haga de la forma en la que lo hacemos, ¿no?, cada día. Nada más, muchas gracias.